Inflación actual. En el Perú la inflación se ha mantenido estable y dentro del rango meta del Banco Central, entre 1 y 3%. En 2024 cerró en 1,9% y en 2025 siguió bajando, mostrando una recuperación económica y mayor poder adquisitivo. Las cifras más recientes, en el 2024 cerró cerca de 1,9% nacional, al centro del rango de la meta del BCRP. En 2025 la inflación interanual fue tan baja como 1,1%. Viendo el análisis del BCRP y otras fuentes oficiales, el Banco Central enfatiza que la inflación se ha mantenido controlada gracias a la política monetaria y expectativas ancladas, aunque también se observa una inflación subyacente estable con precios fuera de alimentos y energía ajustándose moderadamente. Los factores que están afectando actualmente es la reducción de precios internacionales y presión en alimento y energía, ajustes estacionales en tarifas de servicio y transporte, entre otros. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento general y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. Cuando hay inflación, el dinero pierde valor porque con la misma cantidad se puede comprar menos. ¿Cómo se mide la inflación en el Perú? En el Perú, el INEI calcula la inflación a través del IPC, especialmente el de Lima Metropolitano. Tipos de inflaciones. La moderada, aumentos de precios bajos y predecibles. La galopante, subidas rápidas de 2 o 3 dígitos al año. La hiperinflación, aumentos extremos más del 50% mensual. La deflación, la caída de precios, lo opuesto a la inflación. Estanflación, inflación alta con desempleo y bajo crecimiento. Bueno, ahora les hablaré de la etapa de crisis e hiperinflación en 1980 y 1990. La década de los 80 en Perú, conocida popularmente como la década perdida, se refiere al prolongado estancamiento económico y lo profundo deterioro social que se vio en el país. Este término fue acuñado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para describir la situación de América Latina en estos años, caracterizada por la caída de ingresos por cápita y crisis de deuda. En el caso peruano, el sociólogo Julio Kotler y otros especializados lo adoptaron para definir un periodo marcado por la hiperinflación, caída del PBI. También tenemos las causas principales: impacto económico-social e hiperinflación en fines de los 80, del gobierno de Alan García. Las causas principales son las que las políticas económicas proteccionistas y heterodoxas que desincentivan la producción nacional y elevan el gasto público. También acumulan de deuda externa, nacionalizaciones y aislamiento de los mercados financieros internacionales. También la caída de los precios internacionales de las materias primas que el país exportaba. Fenómenos de desastres naturales y crisis internas que agravaron la situación económica y social. Ahora, en el impacto económico y social, tenemos que la hiperinflación extrema en 1990, la inflación anual alcanzó niveles de 7,650%. También tenemos que en la contracción económica severa, el PIB se redujo más de 20% a fines de la década. También escaseces masivas de alimentos, productos básicos, así como la pérdida del poder adquisitivo de amplios sectores de poblaciones, aumento del desempleo, de la pobreza, inmigración de peruanos hacia otros países. Y en la hiperinflación a fines de los 80, en el gobierno de Alan García, durante su primer mandato de 1985 a 1990, Alan García implementó medidas que influyeron una fuerte emisión monetaria para financiar el gasto público, lo que terminó generando hiperinflación. Los controles de los precios y salarios no lograron frenar la escala. Tampoco ni la fuga de los capitales. La crisis alcanzó niveles críticos que dejó muchas consecuencias. Ahora, en las reformas y estabilización de 1990 a los 2000, se da en el periodo de recuperación y transformación al inicio de la década de 1990, pero puso en marcha el proceso de profundas reformas económicas para superar la crisis de hiperinflación y estabilidad de la economía, liderado por Alberto Fujimori y con el respaldo del Banco Central de Reserva del Perú, el BCR.
Se implementaron políticas orientadas a la liberación comercial, el control monetario y reformas estructurales que cambiaron el rumbo del país. Ahora, las medidas tomadas por el gobierno de Fujimori y el BCR. Acá hubo un estricto control del dinero en circulación y rigurosidad en la política fiscal para frenar la inflación. También aperturas económicas, como la reducción de barreras arancelarias y el fomento de la inversión extranjera. También el tipo de cambio flexible administrado por el BCR que estabiliza la moneda y favorece la exportación. En la reducción de la inflación, tenemos que la inflación fue reducida a niveles hiperinflacionarios, aproximadamente al 3,7% anual en los años 2000. Este logro se fundamentó en las políticas monetarias restrictivas y en reformas estructurales. También en el rol del tipo de cambio y apertura económica se da el tipo de cambio flexible e incentivado a las exportaciones y contribuye al equilibrio de la balanza comercial y la apertura al exterior que permite una mayoría de integración internacional, facilitando el acceso a capitales y tecnología y sentó las bases para un crecimiento y estabilidad microeconómica más duradera. Y ahora les paso a mi compañera. Inflación en el siglo XXI del 2000 al 2023. Comportamiento reciente. Inflación promedio anual aproximadamente del 3% entre el 2000 y 2023. Sectores como educación, alimentos y energía con tasas de inflación un poco más elevadas. Presiones significativas en inflación de alimentos y energía especialmente desde el 2021 al 2022, con aumentos del 11.4% en promedio anual en esos productos. Principales factores. Factores internos. Oferta y demanda doméstica, shocks financieros y tipo de cambio. Factores externos. Precios internacionales elevados, combustibles y alimentos. Interrupción de cadenas globales de suministro. Inflación de productos no transables influida principalmente por economía interna. Inflación de productos transables ligada a mercados internacionales. Inflación durante la pandemia COVID-19. Cambios mixtos en el mercado. Aumento de precios y mercancías por alteraciones de oferta y demanda y disminución en servicios por restricciones sanitarias. Desequilibrios con impactos heterogéneos en diferentes sectores económicos. Inflación actual 2024 y 2025. Cifras más recientes. Inflación anual en Perú en agosto del año 2025 fue 1.11%, la más baja desde el 2018, cercano al límite inferior de la meta del BCRP. Inflación cerró 2024 alrededor del 1.9%, favoreciendo el poder adquisitivo y la estabilidad económica. Inflación subyacente establece en 3.65% en diciembre de 2024, mostrando desaceleramiento respecto a años previos. Análisis del BCRP y otras fuentes oficiales. Estabilidad inflacionaria logra tras medidas de política monetaria restrictiva. Expectativas de inflación proyectadas en el rango meta para los próximos años. Ajustes macroeconómicos coordinados para evitar impactos negativos en el crecimiento. Por último, factores actuales que afectan la inflación. Influencia de factores estacionales y menor incidencia de choques externos en estos 2 años. Persistencia de presiones en alimentos y energía, aunque con señales de estabilización. Política monetaria activa y prudente para mantener inflación dentro del rango objetivo sin frenar crecimiento. Proyecciones 2025 y 2030. Para los próximos años, las principales instituciones económicas proyectan que la inflación en el Perú se mantendrá alrededor del 2%, dentro del rango meta del BCRP. Esto se sustenta en un crecimiento moderado, un sistema financiero sólido y reservas internacionales que permiten responder ante choques externos.
Sin embargo, estas proyecciones podrían variar si se presentan factores como inestabilidad política, fenómenos climáticos o aumentos en precios internacionales, que podrían presionar la inflación hacia los valores más altos. En conclusión, el Perú mantiene actualmente una inflación controlada y una economía con fundamentos sólidos. Sigue expuesto a factores de riesgo internos y externos. Para sostener esta estabilidad en el tiempo, será clave mantener una política monetaria responsable y un entorno macroeconómico que favorezca la confianza y el crecimiento sostenible. Recomendaciones. La inflación en Perú se analiza considerando el contexto global, inflación mundial, políticas de bancos centrales, precios de commodities y las políticas internas del Banco Central de Reserva del Perú, tasas de intereses, intervención cambiaria y el gobierno. Impacta el poder adquisitivo, especialmente en hogares de bajos ingresos, afectando decisiones de inversión y generando presión salarial. Para proyecciones se debe analizar informes de economistas y organismos internacionales, considerando escenarios como recesión global o alza de precios energéticos. Se sugiere explorar inversiones, bonos indexados, bienes raíces, metales y ajustar el presupuesto personal. Es clave seguir publicaciones del Banco Central de Reserva, INEI, MEF y análisis económicos confiables.